Ramón era un hombre silencioso y honorable, que llevaba el cansancio de 73 años de vida en las profundas arrugas de sus manos y en sus callosos puños, y que había sido el pilar inquebrantable de su familia. Cada momento de su vida había transcurrido en la dureza de la tierra, en el polvo de la construcción y en la lucha por construir el futuro de sus hijos. No solo era un padre, sino también el pilar de esta casa. En la mesa del almuerzo, a pesar de toda la calidez y las risas del hogar, se avecinaba una tormenta. En el momento en que tomó lentamente un trozo de carne del plato humeante que había sobre la mesa y comenzó a masticarlo, Juan, el hijo menor de la casa, se volvió hacia él con una sonrisa burlona y descarada en el rostro. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Juan no alzó la voz, al contrario, habló con tanta calma y tanta nitidez que sus palabras resonaron en la casa como cristales rotos. Viejo inútil. Esas dos palabras se clavaron como una bala en el pecho de Ramón. La expresión indiferente del rostro de su hijo le recordaba a Ramón todo el peso que había llevado sobre sus hombros durante años, cada gota de sudor derramada, cada sacrificio realizado. Había trabajado para su familia, había construido un hogar con sus propias manos, había criado a cada uno de ellos y, a cambio de una vida dedicada a ellos, recibía esas palabras. Los ruidos que venían de la cocina, los susurros de los niños, el olor de la comida que se esparcía por todas partes, todo perdió sentido en ese momento. Ramón fijó la mirada en el rostro de su hijo, sin ira ni decepción en sus ojos, solo un vacío gélido. Siguió masticando lentamente la carne que tenía en la boca. Tenía la mandíbula apretada. Sabía que esa discusión no servía de nada. Enfrentarse a ese insulto no haría más que destrozar aún más su orgullo, que ya estaba hecho trizas. Pero la tormenta en su interior no amainaba. Esas palabras habían multiplicado por 1000 el peso de la piedra que llevaba en el corazón. Esa noche, Ramón no pudo dormir. Su pasado pasó ante sus ojos como una película. Cada dolor que sentía en sus manos, cada centavo que había ganado, cada sonrisa en los rostros de sus hijos, todo parecía no haber existido nunca por culpa de esas palabras. Viejo inútil. Esas palabras no solo eran un insulto, sino también una amenaza existencial. Para Ramón, existir significaba ser útil para su familia. Y ahora se enfrentaba a esa etiqueta de inutilidad. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol se colaban por las ventanas polvorientas del salón, Ramón se levantó en silencio, sin que nadie lo viera. Llevaba consigo el cansancio del día anterior, pero en su interior había germinado una nueva decisión. Metió las manos en los bolsillos y sintió el frío metal de las llaves en las yemas de los dedos. Abrió la puerta de la casa sin hacer ruido y salió a la calle. Se dirigió a la cerrajería del barrio, la tienda de don Manuel. Al abrir la puerta, sonaron las campanas de latón. Don Manuel miró a su viejo amigo y se dio cuenta de que las profundas arrugas del rostro de Ramón se habían acentuado aún más. Ramón, como si fuera a compartir un secreto muy importante, dijo en voz baja: Don Manuel, las puertas de esta casa ya no pertenecerán a otra persona, sino a mí. Encargó las cerraduras más resistentes y seguras, de acero inoxidable. Sintió en sus dedos la frialdad, la resistencia y los intrincados diseños de las nuevas cerraduras. No era solo una cerradura. Era el símbolo de su silenciosa rebelión, de su honor perdido y del respeto que volvería a construir. Cuando regresó a casa, su familia aún dormía. Ramón sacó las nuevas cerraduras de su bolsa. El chirrido del viejo candado fue sustituido por el clic del nuevo al colocarlo. La puerta principal, la puerta trasera, la puerta del jardín, la puerta del garaje. Desmontó cada uno de los candados uno por uno y colocó en su lugar los nuevos y resistentes. Cada clic era un nuevo comienzo para él. No llamó a nadie, no quería despertar a nadie, pero con la firmeza y solidez de esas cerraduras, declaró en silencio que ahora él era quien mandaba. En ese momento, el mensaje que envió a su familia fue tan claro que ni siquiera hizo falta decir nada. Yo tengo las llaves de esta casa y nadie puede entrar sin mi permiso. Porque él había trabajado y se había esforzado durante años para mantener las puertas de esta casa abiertas. Ahora él decidiría a quién se le abrirían las puertas y a quién se le cerrarían. Esta historia demostraba que la vejez no es sinónimo de pasividad, sino de una profunda determinación y una lucha por el honor. Ramón no solo se rebelaba contra el insulto de su hijo, sino también contra el papel de inutilidad que la sociedad asigna a los ancianos. Hace reflexionar al espectador sobre la realidad que se esconde tras esas cerraduras. Envejecer no significa renunciar al respeto. Las palabras de su hijo Juan no eran solo un insulto, sino la chispa que hizo que Ramón se reencontrara a sí mismo.
Esas palabras le habían abierto las puertas del respeto perdido y del honor olvidado. Con su silencio, sus acciones y su determinación, enseñó a su familia que el respeto no solo se gana con palabras, sino también con hechos. ¿Cómo te ha afectado esta historia? Si estuvieras en el lugar de Ramón, ¿hasta dónde llegarías para ganarte el respeto en tu propia casa? Porque, de todos modos, estos trágicos sucesos nunca terminarán. En nuestro próximo vídeo, abordaremos otra traición que sufrió un padre a manos de su hijo. Si lo desean, pueden verlo más tarde. Ramón, cargando con el peso de los años sobre sus hombros, se sumergió en el silencio de la casa y se acomodó en ese rincón familiar al que siempre acudía, en el viejo y desgastado sillón junto a la ventana. La tela del sillón, descolorida por el paso del tiempo, aún le ofrecía la calidez de un hogar. Sus ojos recorrían la estrecha calle exterior, el olivo que se mecía con el viento en el pequeño jardín y los escalones de piedra de la entrada de la casa. Pero su mente se perdía en lugares mucho más lejanos, en aquellos días soleados en los que había colocado los primeros ladrillos de esta casa. Este hogar, que había construido con sus manos y el sudor de su frente, piedra a piedra, se había convertido ahora en una fortaleza extraña para él. Era como si incluso las paredes se negaran a hablar con él. La amargura, la soledad y la tristeza que se habían acumulado en su interior le llevaron a encender un cigarrillo, a pesar de saber que no le sentaría bien a sus pulmones. Mientras el humo se disipaba en el aire como sus pensamientos, volvió a sentir cómo la desesperanza afloraba en esos pequeños momentos. En ese momento, su hijo Miguel se acercó con pasos tímidos, como si temiera tocar el alma de su padre. «Papá, ¿era realmente necesario?», preguntó, con una mezcla de curiosidad y reproche en su voz. Ramón, sin apartar la mirada de su hijo, respondió con calma, pero como si estuviera reprimiendo una tormenta interior. «¿Crees que lo hago por gusto, Miguel? ¿Crees que soy feliz cambiando la cerradura de la puerta, eligiendo a quién abrirle la puerta? No, hijo. Pero a veces la vida no te deja otra opción. El hombre hace lo que tiene que hacer para proteger su honor». El silencio de Miguel alivió por un momento el peso acumulado durante años, pero la realidad seguía pesando como una losa sobre su pecho. Ramón sintió la necesidad de compartir un recuerdo que le vino a la mente, un secreto que había guardado durante años. ¿Cuántas veces te quedaste fuera con tu hermano cuando erais niños? ¿Cuántas veces os cerré la puerta en las narices? Dime. Miguel bajó la mirada y murmuró. Nunca, papá. La voz de Ramón, esta vez más grave, más herida, dijo. Ahora quiero que me entiendas, hijo. Hoy hago esto porque ya no me queda otra opción. Esta casa es el fruto de mi sudor, mi vida. Pero ahora me siento como un extraño en mi propio hogar. A medida que avanzaba el día, el ambiente en la casa cambió. El silencio dio paso a los susurros, la inquietud se apoderó de los corazones, como si incluso las paredes se susurraran secretos entre sí. Ramón, mientras barría el jardín por la tarde, oyó discusiones en voz baja que venían de la cocina. Palabras como, «papá se ha vuelto loco», «tenemos que llamar al abogado», le llegaban a los oídos con el viento. Con la edad, su oído se había agudizado. Ahora podía distinguir lo que era importante de lo que eran palabras vacías. Durante la cena, la mesa se vio abrumada por el peso del silencio. Nadie se atrevía a mirarle a los ojos, incluso el sonido de los cubiertos era tímido. Pero Ramón, curiosamente, sintió que la tormenta que se había desatado en su interior se había calmado. Esa noche había marcado sus límites y había tomado la decisión de proteger su honor. Cuando terminó de cenar y se retiró a su habitación, tomó un viejo cuaderno. Este cuaderno, con las páginas amarillentas y los bordes desgastados, contenía el acervo de años. Notas importantes, nombres, fechas, lo más importante, documentos relacionados con la casa. Esa noche recordó un hecho que su familia desconocía. La escritura de la casa seguía a su nombre. Era fruto de su sudor, de su esfuerzo, era suyo por derecho. Con las primeras luces del alba, estaba sentada de nuevo en su sillón junto a la ventana, con una taza de café en la mano y una nueva determinación en su interior. El aroma del café se mezclaba con los recuerdos del pasado y le daba fuerzas. Ya no bastaba con cambiar la cerradura. Había llegado el momento de dar pasos más importantes. Recogió sus cosas, sacó un expediente amarillento del cajón. Dentro había una escritura y el número de teléfono de un abogado que había anotado años atrás. Salió silenciosamente de casa, con pasos pesados pero decididos en el frescor de la mañana. Mientras caminaba hacia la calle principal del barrio, bajo la sombra de los olivos, la melodía de una vieja canción española parecía envolver su alma. Cuando llegó al despacho del abogado Ramiro, fue recibido con la amistad de tantos años.
Ramiro, sonriendo, le dijo. Ramón, ¿qué sorpresa es esta a primera hora de la mañana? Ramón, mientras dejaba la carpeta sobre la mesa, tenía los ojos encendidos. No es una sorpresa, Ramiro. Es el momento de defender mi hogar, el último bastión de mi honor. En ese momento, todos los recuerdos del pasado, los días en que dejaba la puerta abierta a sus hijos cuando eran niños, los primeros días de la casa que había construido piedra a piedra, se le aparecieron ante los ojos. En su juventud, durante los calurosos veranos de Andalucía, había soñado con su esposa María mientras construían esta casa. Cada ladrillo era una esperanza, cada clavo era un futuro. Pero ahora, esos sueños se habían desvanecido entre los susurros de su familia. La pregunta de Miguel aún resonaba en sus oídos. ¿Era realmente necesario? Sí, era necesario. Porque esta casa no era solo piedra y mortero. Esta casa era la vida de Ramón, el sudor de su frente, su identidad. Los susurros que llegaban de la cocina, las conversaciones entre sus hijos y nueras, le recordaban una vez más. Ahora estaba solo. Pero esa soledad no lo debilitó. Al contrario, despertó en él el deseo de reconstruir algo. Las notas del cuaderno, el título de propiedad, todo formaba parte de su historia. Cada línea, cada firma, era una prueba de su presencia en esa casa. Mientras tomaba su café, la luz de la mañana que se colaba por la ventana le daba en la cara. Esa luz parecía prometerle un nuevo comienzo. En la oficina de Ramiro, mientras extendía los documentos del expediente sobre la mesa, el abogado, amigo suyo desde hacía años, vio la determinación en sus ojos. Ramón, dijo Ramiro, si haces esto, no habrá vuelta atrás. ¿Estás seguro? Ramón se detuvo un momento y pensó en aquellos largos días de verano que había pasado a la sombra de los olivos, en la sonrisa de María, en sus hijos corriendo por el jardín cuando eran pequeños. Luego, respiró hondo y respondió, estoy seguro, Ramiro. Esta casa es el fruto de mi esfuerzo. Nadie me lo puede quitar. En ese momento, la tormenta que se había desatado en el interior de Ramón se calmó por completo y fue sustituida por la fuerza y la determinación acumuladas a lo largo de los años. Ya no era solo un anciano sentado en un sillón, sino un hombre dispuesto a luchar por recuperar su casa, su honor y su vida. Al salir de la oficina, la fresca brisa matinal de Andalucía le acarició el rostro. Sus pasos eran tan ligeros como en su juventud. Cuando regresara a casa, volvería a sentarse en ese sillón. Pero esta vez sería diferente, porque Ramón había decidido convertirse en el héroe de su propia historia. Ramón, al salir de la oficina del abogado Ramiro, sintió como si el peso invisible que llevaba sobre los hombros se aligerara. Para proteger el hogar que había construido con el sudor de su frente durante años y su honor, ya no dependía solo de la determinación de su corazón, sino también del frío pero definitivo poder de las leyes. El expediente amarillento que llevaba en la mano estaba lleno de escrituras y notas importantes. Cada papel era una prueba de su esfuerzo y de su vida en esa casa. Al llegar a casa, abrió la puerta con el clic de las nuevas cerraduras y se sentó a la mesa de madera del salón, que llevaba el peso de los años. Llamó a su familia. Su voz era tranquila, como las cálidas noches de verano de Andalucía, pero en su interior se escondía una tormenta. Ramón, con el peso de los años acumulado en sus ojos, pero con una postura erguida, comenzó a hablar. Esta casa la construí con mis propias manos. Cada ladrillo lleva mi sudor, cada rincón mi esfuerzo. La escritura sigue a mi nombre, y a partir de ahora ninguna decisión se tomará en esta casa sin mi consentimiento. Su voz era firme, pero justa, sólida como las raíces de un olivo y flexible como sus ramas. Esta casa no es solo mía, es también vuestro hogar. Pero el respeto, al igual que la herencia, no se obtiene por sí solo. El respeto se gana, dijo, y sus ojos se posaron especialmente en su hijo Miguel. Miguel recordó lo que su padre le había dicho el día anterior. El peso de la pregunta, ¿era realmente necesario?, aún pesaba sobre sus hombros, y ahora se quedaba en silencio ante la tristeza y la determinación en los ojos de su padre. Los demás miembros de la familia, algunos mirando al suelo, otros frotándose las manos, sopesaban el peso de esas palabras. En ese momento, su pequeña nieta Lucía se acercó a su abuelo con ojos inocentes y le preguntó con voz tímida, «Abuelo, ¿por qué cambiaste las llaves?» Ramón se inclinó sonriendo, apoyándose en la vieja escoba que tenía en la mano. En su rostro se dibujó una paz forjada por la sabiduría de los años. «Pequeña», dijo, «a veces hay que hacer cosas extrañas para que los mayores entiendan. Estas cerraduras no solo protegen la puerta, sino también mi corazón. ¿Lo entiendes?
El inocente movimiento de cabeza de Lucía suavizó por un momento el ambiente tenso de la habitación. Era como si aquella niña fuera la única luz que calmaba la tormenta que se agitaba en el interior de su abuelo. Ramón continuó hablando. Construí esta casa para que no os quedaseis fuera. ¿Alguna vez os cerré la puerta a las narices cuando erais niños? Pero ahora, la falta de respeto llama a mi puerta, y no puedo permitirlo. Si hay respeto en esta casa, mis puertas estarán siempre abiertas para vosotros. Pero si no lo hay, cambiaré las cerraduras y esta casa será solo mía. Sus palabras resonaron en el salón y el silencio lo envolvió todo. Los cubiertos, los susurros, incluso las respiraciones parecían haberse detenido. Su familia no sabía qué decir ante su postura firme. En los ojos de Miguel se veía arrepentimiento, en los rostros de las nueras, vergüenza, y en los demás, un examen de conciencia. Ramón, en ese momento, no era solo un padre, un abuelo, sino el guardián de su propio honor. Los sueños que él y su esposa María habían construido años atrás al fundar este hogar, las tardes de verano que habían pasado a la sombra de los olivos, las risas de sus hijos, todo eso pasó por delante de sus ojos. Pero ahora, esos sueños se veían empañados por los susurros y la falta de respeto. Sin embargo, en Ramón brotaba una esperanza. Esta decisión no solo era una forma de poner límites, sino también una oportunidad para recordar a su familia lo que significaban el respeto, el amor y la unión. Esa noche, cuando se retiró a su habitación, volvió a abrir su viejo cuaderno. Sus páginas eran la historia de su vida. El título de propiedad no era solo un trozo de papel. Era el sudor, el esfuerzo y la identidad de Ramón. Por la mañana, mientras tomaba su café en la silla junto a la ventana, la paz interior que sentía creció aún más. Ahora sabía que no solo protegía su hogar, sino también sus propios valores. Para él, era una victoria, tal vez pequeña, pero para toda la vida. Y en ese momento, se le ocurrió una pregunta. Si estuvieras en mi lugar, ¿podrías trazar una línea así en tu propio hogar, en tu propio honor? Esta pregunta no era solo para él, sino una invitación para todos los que escucharan esta historia. Porque en cada hogar, en cada familia, en algún lugar había una lucha así. Y esa lucha se ganaba con respeto, amor y honor. Si esta historia te ha llegado al corazón, compártela, porque la historia de Ramón es la historia de todos nosotros. Habla con tu familia, con tus seres queridos, sobre tus límites y el respeto. Quizás no sea necesario cerrar una puerta, sino abrir un corazón. El cansancio en los ojos de Ramón reflejaba el peso de los años, pero la determinación en su mirada no le impedía percibir el aroma de la tormenta silenciosa que se avecinaba en casa. La inocente pregunta de su nieta Lucía y las gestiones legales con el abogado Ramiro habían dejado tras de sí 2 semanas de tensa frialdad que se había infiltrado en cada rincón de la casa. Aunque la familia intentaba seguir con su rutina diaria, las sombras en los rostros, las miradas evasivas y las frases a medias creaban una atmósfera en la que parecía que todos intentaban leer el alma de los demás. Ni siquiera el ruido de los cubiertos en la cocina, el murmullo de la televisión en el salón o el susurro del viento entre las ramas del olivo del jardín podían ocultar esa inquietud. Ramón, sentado en su viejo sillón junto a la ventana, con un cuaderno amarillento en la mano, revisaba sus documentos importantes. Cada papel era parte de esta casa, de este hogar que había construido con el sudor de su frente. Era como la epopeya escrita de su vida. Una tarde, su hijo Miguel rompió el silencio. Con gran seriedad, se sentó frente a su padre con un papel arrugado en la mano y le dijo: «Papá, sería bueno que lo arregláramos todo, ¿no? Para que no haya problemas entre hermanos». En su voz había más una exigencia que una petición, y también un secreto sentimiento de culpa. Ramón tomó un sorbo de café, sintiendo el calor de la taza en la mano, y captó la inquietud en los ojos de su hijo y respondió con voz tranquila pero firme: «¿Ahora te preocupas, Miguel? Durante años no te importó la escritura de esta casa, ni mi trabajo. ¿Por qué ahora?» Miguel apretó el papel que tenía en la mano y bajó la mirada. «Porque ya no somos jóvenes, papá. Nadie quiere problemas», murmuró. Una sonrisa amarga se dibujó en los labios de Ramón. «Eso ya está solucionado», dijo con voz grave pero firme, como las cálidas noches de verano en Andalucía. «He hablado con el abogado, todo está por escrito y firmado. En esta casa las decisiones se toman con mi consentimiento. Esto es fruto de mi esfuerzo, es mi vida». Miguel se levantó en silencio y se marchó, pero el ambiente que dejó tras de sí parecía presagiar una tormenta. Ramón, cuando se quedó solo, vio en cada rincón de la casa los ecos del pasado,
La primera cena que compartió con su esposa María en la cocina, las risas de sus hijos corriendo por el jardín, las tardes de verano que pasaban bajo el olivo, sobre una manta. Cada detalle le recordaba los sueños que había tenido al construir esta casa. Esa noche, en las horas de insomnio, en la penumbra del dormitorio, mirando las grietas de la pared, murmuró para sí mismo: «Construí esta casa para no dejaros fuera. Pero ahora me siento como un extraño en mi propio hogar. Nunca perderé esto. Si me voy, lo haré por mi propia voluntad, no por la fuerza de nadie». Sin embargo, esta determinación tendría repercusiones inesperadas, porque los niños, cuando se sentían excluidos, no se quedaban callados. Ramón lo sentía. Los susurros que venían de la cocina, sus hijos y nueras encerrados en sus habitaciones hablando en voz baja, pegados a sus teléfonos enviando mensajes nerviosos, todo eran señales. Con la aguda intuición que le daba la vejez, descifró esas señales. Era como si la casa se hubiera convertido en un tablero de ajedrez y todos estuvieran planeando su próximo movimiento. Una confesión surgió en su interior. Como padre, sentí el dolor. Para ellos ahora solo soy un anciano, tal vez un obstáculo. Aunque esta realidad le atravesaba el corazón como una daga, el honor de Ramón lo mantenía erguido. Una mañana, mientras barría el jardín, oyó a Juan, el hermano pequeño de Miguel, mantener una acalorada conversación por teléfono. Cuando le oyó decir: «Tenemos que buscar un abogado», se le encogió el corazón por un instante. Pero luego respiró hondo y se aferró con más fuerza a la escoba. En ese momento, recordó los sueños que había construido con María en su juventud mientras recogían aceitunas en ese jardín. En aquellos días, ni siquiera podía imaginar que sus hijos algún día tramarían planes en su contra. Sin embargo, enfrentarse a esa realidad no lo debilitó. Al contrario, avivó el fuego que ardía en su interior. Volvió a abrir su cuaderno y tomó el título de propiedad. Ese papel no era solo un documento, era el resumen de su vida. «Esta casa es mi historia», se dijo a sí mismo, «y nadie me puede robar esta historia». Ahora no solo luchaba por proteger su casa, sino también su identidad, su honor y su pasado. Rumors, plans, conversations secretas. Todo ello reforzó aún más su determinación. Él era Ramón, el guardián de esta casa, el pilar de su familia, y protegería su legado a cualquier precio. Esta lucha no era solo por una casa, sino por la dignidad de un padre, la unión de una familia y los recuerdos del pasado. Y tal vez, esta historia nos planteaba a todos una pregunta. ¿Podríamos mantener una postura así en nuestro propio hogar, en defensa de nuestro propio honor? Ramón estaba sentado en su refugio habitual, en el viejo sillón de tela desgastada que había frente a la ventana. Mientras el sol de la tarde se filtraba en la calle con los dorados rayos de Andalucía, las largas sombras acariciaban las ramas de los olivos, susurrando que el día se despedía lentamente, pero aún no había terminado. Para él, era uno de esos raros momentos de paz. La quietud de la casa, el susurro del viento en el jardín, el calor familiar de la taza de café en sus manos le permitían refugiarse por un instante en los cálidos recuerdos del pasado. En ese momento, su hijo Miguel se acercó con pasos tímidos. El mismo Miguel que una noche durante la cena había tratado a su padre como a un objeto viejo, y había ignorado sus palabras en la mesa. Ahora, con las manos juntas y la mirada fija en el suelo, se dejó caer en la silla de madera frente al sillón, como si lo que iba a decir fuera un pesado fardo sobre sus hombros. «Papá», dijo con una falsa suavidad en la voz, pero con un cálculo oculto, «he hablado con mis hermanos». Ramón siguió mirando la luz que se filtraba por la ventana. Su intuición, agudizada por los años, ya había descifrado la intención detrás de las palabras de su hijo. Miguel continuó con vacilación. «Pensamos que sería mejor que te fueras a un lugar donde te cuiden mejor. Ya sabes, un lugar para ancianos. Habrá enfermeras, médicos, estarás cómodo». Las palabras, un lugar para ancianos, se clavaron en el corazón de Ramón como una daga. La palabra, residencia, era fría, extraña y humillante, pero su rostro permaneció impasible, sin ira ni prisa. Lentamente, volvió los ojos hacia su hijo, con una profunda y resentida calma en su voz. «Dices una residencia, Miguel». Miguel tragó saliva al ver la mirada pesada y penetrante de su padre. «No es que no te queramos aquí, papá. Es por tu bien», murmuró, pero su voz carecía de credibilidad, y las palabras quedaron suspendidas en el aire y se desvanecieron. Ramón miró fijamente a su hijo durante un largo rato. En ese momento, lo comprendió todo con total claridad. Esta oferta no era solo una excusa para tu propio bien. Se trataba de tomar el control de esta casa,
cuya escritura aún estaba a su nombre, y hacerse con los documentos, el dinero y la herencia. Una voz se alzó en su interior. Si creen que voy a abandonar esta casa tan fácilmente, es que no me conocen. Pero por fuera permaneció en silencio. Solo una sonrisa amarga se dibujó en sus labios, como si estuviera dotada de una paciencia forjada por los años con sabiduría. Se levantó lentamente de su sillón y, con la frialdad que le habían enseñado los años, se dirigió a la cocina y abrió el cajón cuya llave solo ella tenía. Tomó las llaves. El frío metal era como un peso en su mano, no solo un objeto, sino el símbolo de su honor, su trabajo, su presencia en esta casa. Sopesó las llaves por un momento. El peso de cada una le recordaba el sudor que había derramado en su juventud al construir los cimientos de esta casa, los sueños que había construido con su esposa María, las risas de sus hijos. Luego, colocó las llaves en su lugar con cuidado. Había llegado el momento de actuar, pero esta acción sería silenciosa, decidida y planificada. Esa noche no cenó con su familia. Cerró la puerta de su habitación, se sentó solo a la luz tenue y pensó. En su mente, revivió la historia de esta casa, las tardes de verano que pasó con María en su juventud a la sombra de los olivos, los primeros días de este hogar que construyó con sus propias manos, los momentos en que Miguel recogía aceitunas en el jardín con sus manitas, los primeros pasos de Juan en este salón. Cada detalle le recordaba los sueños, las esperanzas y los sacrificios que había hecho al construir esta casa. Esta casa no era solo 4 paredes. Era la vida, la identidad y el sudor de Ramón. ¿Les había hecho injusticia? ¿Había fallado en algo al criar a sus hijos? Le vinieron a la mente aquella primera cena con María, las voces alegres de los niños en la mesa, los picnics que hacían en el jardín. Hice todo lo que pude, murmuró, mientras su voz resonaba en el silencio de la habitación y la luz de la luna se colaba por la ventana y le daba en la cara. Pero ahora, a los ojos de sus hijos, él era un obstáculo, una carga, quizás solo una figura del pasado. Esta realidad, aunque le partía el corazón como un cuchillo, no apagó el fuego que ardía en su interior. Al contrario, lo avivó aún más. Los susurros en casa, las conversaciones secretas, los encierros en las habitaciones, los mensajes apresurados por teléfono. Intuía los planes de su familia. Era como si la casa se hubiera convertido en un tablero de ajedrez y todos estuvieran calculando el siguiente movimiento. Una mañana, mientras barría el jardín, oyó a Juan, el hermano pequeño de Miguel, decir por teléfono: «Tenemos que buscar un abogado. Esto no puede seguir así». Las palabras le llegaron a los oídos con el viento y, por un instante, sintió un nudo en el corazón. Pero luego se aferró con más fuerza a la escoba, miró la sombra del olivo y recordó la sonrisa de María. En aquellos días, ni siquiera podía imaginar que sus hijos algún día tramarían planes en su contra. Sin embargo, enfrentarse a esa realidad no lo debilitó, sino que despertó su espíritu luchador. Esa noche, en su habitación, volvió a abrir su cuaderno amarillento. El título de propiedad, las notas de años, cada línea contaba su historia. «Esta casa es mi historia», se dijo a sí misma, «y nadie puede robarme esta historia». Por la mañana, de nuevo en su sillón, con su café en la mano, había una nueva determinación en sus ojos. La idea de la residencia de ancianos no era solo una sugerencia, sino un desafío a su honor y a su trabajo. Volvió a tomar las llaves. Esta vez, su peso no provenía solo del metal, sino de toda una vida de lucha, amor y sacrificio. Él era Ramón, el guardián de esta casa, el pilar de su familia, y a cualquier precio defendería su legado. Esta lucha no era solo por una casa, sino por la dignidad de un padre, la unión de una familia y los recuerdos del pasado. Y en ese momento, se hizo una pregunta: si estuvieras en mi lugar, ¿podrías mantener una postura así en tu propio hogar, en tu propio honor? Esta pregunta no solo era para él, sino para todos los que escuchaban esta historia, porque en cada hogar, en cada corazón, en algún lugar, existía una lucha así. Una lucha ganada con respeto, amor y honor. Si esta historia te ha llegado al corazón, piensa, ¿podrías trazar una línea como Ramón en tu propia familia, en tu propio hogar? Ramón se despertó más temprano de lo habitual en esas horas frescas de la madrugada, cuando los rayos dorados del sol apenas comenzaban a filtrarse por las estrechas calles de Andalucía. Era como si la determinación que lo habitaba hubiera interrumpido su sueño y le susurrara que era hora de ponerse en marcha. Se puso la camisa azul claro que solía llevar en ocasiones especiales. La camisa, ligeramente desgastada por el paso de los años, aún conservaba los recuerdos de su juventud. Le recordaba las tardes de verano que había pasado con María a la sombra de los olivos.
Salió silenciosamente de casa y caminó con paso pesado pero seguro por las calles empedradas del barrio. Mientras la frescura de la mañana le acariciaba el rostro, la tormenta que se agitaba en su corazón se fue convirtiendo poco a poco en un plan. Se detuvo en la herrería que había en el camino y saludó a su viejo amigo Felipe. Tomó el candado más resistente y difícil de abrir que Felipe le tendió con sus manos callosas, y el frío peso del metal en su mano era como una palabra. Cuando regresó a casa, los demás aún no se habían despertado. Cerró la puerta con cuidado, se aseguró de que todo estuviera en su sitio y se sentó en su refugio habitual, el viejo sillón frente a la ventana. Mientras tomaba su café, observaba el barrio. Las ramas de los olivos se mecían suavemente con el viento, como si le dijeran que tuviera paciencia. Cuando los miembros de la familia salieron uno a uno de sus habitaciones, la sorpresa y la inquietud en sus rostros cambiaron de repente el ambiente de la casa. Ramón, con su camisa azul, estaba sentado en su sillón, erguido, tranquilo y preparado. Su hijo menor, Juan, fue el primero en reaccionar, con un tono severo en su voz. «Papá, ¿de verdad lo has pensado?» Ramón asintió lentamente con la cabeza, con una determinación forjada por los años en sus ojos. «Lo he pensado, hijo. Y he tomado una decisión. No iré a ninguna residencia. Esta casa es mi hogar, el fruto de mi esfuerzo. No podéis echarme de aquí como si fuera basura». Juan apretó los labios para protestar, pero Ramón levantó la mano para interrumpirlo, sacó un candado de su bolsillo y lo levantó en el aire para que todos lo vieran. El metal brillaba al sol, como si fuera un reflejo de su honor. «A partir de hoy, este candado protegerá esta casa», dijo con voz aguda pero tranquila. «Los que quieran echarme, los que no tengan la llave para abrir la puerta, que se vayan y no vuelvan nunca más». El salón se quedó helado. Nadie se movió. Todos contuvieron la respiración y bajaron la mirada. Ramón se dirigió a la puerta, giró la llave, colocó el candado y lo cerró. El ruido metálico rompió el silencio de la casa. «Así es como se hacen las cosas, hijos», dijo mientras guardaba las llaves en el bolsillo, no con gritos, susurros o planes, sino con pasos concretos. A partir de ese momento, el ambiente de la casa se llenó de una tensión frágil y aguda, como si se caminara sobre cristales rotos. Nadie se atrevía a decirle nada a la cara, pero los susurros a sus espaldas, las miradas furtivas y el encerrarse en las habitaciones lo decían todo. Sus hijos aún estaban en casa, pero sus pasos eran cautelosos, como si en cualquier momento una palabra equivocada pudiera echarlo todo por tierra. Ramón estaba sentado en su sillón, mirando el barrio desde la ventana, recordando su infancia a la sombra de los olivos, los sueños que había construido con María. Al fin y al cabo, sentía que había logrado poner orden en esta casa que él mismo había construido con sus propias manos. No era ira ni venganza. Era respeto, honor, la determinación de proteger su legado. Una tarde, mientras limpiaba su vieja escopeta, que guardaba como recuerdo, su hijo mediano, Miguel, se le acercó, se sentó en silencio en una silla, con la mirada fija en el suelo, como si el peso de lo que iba a decir le aplastara los hombros. «Papá», dijo finalmente, con voz temblorosa, «creo que hemos ido demasiado lejos». Ramón siguió limpiando el cañón del rifle. Cada pasada del cepillo le recordaba el sudor que había derramado en su juventud al construir esa casa, el esfuerzo que había dedicado a criar a sus hijos, la sonrisa de María. El rifle no era solo un objeto, era el símbolo del pasado de Ramón, de sus luchas, de los sacrificios de un padre. Algo se removió en su interior. Por mucho que intentara parecer fuerte, seguía siendo un padre, y la confesión de su hijo le partió el corazón. Dejó el rifle lentamente en su sitio, cerró el armario con llave y volvió a su sillón. Miró a Miguel, con la ternura de un padre y la determinación de un guerrero en los ojos. «Bueno, ¿y por qué me lo dices ahora, Miguel?» Su voz era tranquila pero profunda, como si quisiera llegar al alma de su hijo. «¿Has sentido el peso de tus actos o tus planes se han ido al traste?» Miguel levantó la cabeza y miró a su padre, con una mezcla de arrepentimiento y desesperanza en los ojos. «Papá, no queremos perderte. Pero, no sé, todo se ha complicado». Ramón se quedó callado un momento. En su mente revivieron los días en que sus hijos crecieron en esa casa, los momentos en que corrían por el jardín, los sueños que construyeron con María. «Hice esta casa para vosotros», dijo finalmente, «pero la falta de respeto, los rumores, los planes, no pueden entrar por la puerta de esta casa. El respeto no se hereda como una herencia, se gana». En ese momento, la tensión en la casa dio paso a un silencio sepulcral. Miguel sopesaba las palabras de su padre,
mientras Ramón se volvía hacia la ventana y contemplaba la sombra de los olivos. Esa casa era su historia. Cada ladrillo, cada clavo, estaba impregnado de su sudor. El candado no era solo una pieza de metal, era el símbolo del honor, la determinación y la voluntad de Ramón de proteger ese hogar. Si su familia menospreciaba su esfuerzo y su presencia, él estaba dispuesto a cerrar la puerta con llave, tantas veces como fuera necesario. En su interior aún había amor de padre, pero ese amor debía equilibrarse con respeto. Y en ese momento, se hizo una pregunta: si estuvieras en mi lugar, ¿podrías trazar una línea así en tu propio hogar, en tu propio honor? Esa pregunta no solo era para él, sino para todos los que escuchaban esta historia, porque en cada hogar, en cada corazón, en algún lugar, existía una lucha así. Una lucha ganada con respeto, amor y honor. Si esta historia te ha llegado al corazón, piensa, ¿podrías mantenerte firme como Ramón en tu propia familia, en tu propio legado? La historia de esta casa es la historia de todos nosotros, porque cada uno de nosotros, algún día, puede verse obligado a luchar por nuestro propio sudor, por nuestro propio honor. Esa noche, Ramón estaba sentado en su sillón frente a la ventana, con una taza de café en la mano, y aún le resonaba en la mente la confesión de su hijo mediano. Miguel, creo que hemos ido demasiado lejos, había dicho Miguel, con un temblor en la voz que denotaba una mezcla de arrepentimiento y desesperanza. Ramón, mientras llevaba la taza a sus labios, dijo: me alegro de que lo entiendas, con voz tranquila pero firme, pero eso no cambia nada. Las reglas están claras, en esta casa se respeta. Miguel asintió en silencio, se levantó de la silla y se alejó mezclándose con las sombras de la habitación. El silencio que dejó se fundió con la pesada atmósfera de las tardes andaluzas, como si incluso el susurro de los olivos se hubiera callado en ese momento. Ramón, una vez solo, sorbió su café, el calor de la taza era como un consuelo en su mano. Sus ojos se perdieron en la luz de la luna que se colaba por la ventana y se sumergió en el pasado. Los sueños que habían construido con María en su juventud al construir esta casa, las risas de sus hijos, las tardes de verano que pasaban en el jardín. Pero ahora, esos recuerdos se veían empañados por los susurros y los planes de sus hijos. Solo quien lo había vivido sabía lo duro que era tener que poner límites a los propios hijos. Aunque le dolía en el alma, sabía que no había otra solución, porque, de lo contrario, esta casa, este hogar construido con el sudor de su frente, se le escaparía de las manos. Después de la cena, se retiró a su habitación y extendió sobre la mesa su cuaderno amarillento y sus documentos. La escritura de la propiedad, los papeles del abogado, todo estaba en orden. Cada línea era prueba de su esfuerzo, de su vida. Tomaba precauciones contra posibles malas intenciones. Su mano no temblaba. Era una medida tan natural como cerrar la puerta con llave antes de acostarse. Pero la mañana siguiente, mientras preparaba el café, oyó un fuerte golpeteo en la puerta. Al mirar fuera, vio a su hijo menor, Juan, forcejeando con una herramienta para forzar la cerradura. Juan no se había dado cuenta de la presencia de su padre. Ramón, que permanecía en silencio a la sombra, observaba los movimientos apresurados de su hijo. Se le encogió el corazón, pero su rostro permaneció impasible. En ese momento, Juan se dio cuenta de que lo habían descubierto y se quedó paralizado, con la herramienta en la mano y la mirada clavada en el suelo. «¿Qué estás haciendo, Juan?», dijo Ramón, con voz baja pero tan afilada como un cuchillo. Juan, con expresión tensa, murmuró: «Nada, papá, solo estaba mirando», pero la mentira no cabía en sus palabras. Ramón, con las manos en los bolsillos, se acercó lentamente, clavó los ojos en los de su hijo, como si le leyera el alma. «No hace falta que me lo cuentes», dijo, sin ira ni prisa en su voz, solo con una determinación inquebrantable. «Sé lo que has hecho. Solo te lo diré una vez. Quien quiera quedarse en esta casa, debe acatar mis reglas. Quien no lo haga, recogerá sus cosas y se irá. Eso es todo». Juan bajó la cabeza, se guardó el aparato en el bolsillo y entró corriendo con pasos lentos. Pero en ese momento, el silencio sobre los cristales rotos de la casa se convirtió en una tensión aún más aguda. Ramón se quedó de pie frente a la puerta, con el corazón encogido, pero erguido, porque a veces, por mucho que duela, hay que demostrar que se es el dueño de la casa, que ese hogar se ha construido con el sudor de la frente. Esa tarde tomó una decisión más dura. La tormenta que crecía en su interior ya no debía expresarse solo con sentimientos, sino con pasos concretos. Llamó al abogado don Ramiro, con el peso de los años en su voz. «Ramiro, tienes que venir a casa. Vamos a dejar todo claro»,
definido y por escrito. Ramiro se detuvo un momento al teléfono y luego dijo: Ramón, ¿estás seguro? Este es un paso sin vuelta atrás. Ramón, mirando por la ventana a los olivos, respondió: estoy seguro. Esta casa es mi historia. Y nadie me puede robar esta historia. En ese momento, le vinieron a la mente los sueños que había construido con María en su juventud mientras recogían aceitunas en ese jardín. Los momentos en que Miguel le cogía de la mano y corría con él cuando era niño. Los primeros pasos de Juan en ese salón. Pero ahora, esos recuerdos se veían empañados por susurros y planes secretos. El dolor en su corazón chocaba con el amor de un padre, pero su honor lo mantenía en pie. La tensión en la casa era como la calma antes de una tormenta. Las miradas furtivas de sus hijos, el encerrarse en sus habitaciones, las conversaciones telefónicas, todo eran señales. Ramón lo intuía. La aguda intuición que le daba la vejez le revelaba la intención que se escondía detrás de cada susurro. Esa noche, en su habitación, volvió a coger el título de propiedad. El papel no era solo un documento, era el resumen de su vida. He construido esta casa para vosotros. Murmuró, pero la falta de respeto no puede entrar por esta puerta. Por la mañana, de nuevo en su sillón, mientras tomaba su café, había un nuevo fuego en sus ojos. El candado no era solo un trozo de metal, era el símbolo de su resistencia, de su honor. La reunión que mantendría con don Ramiro protegería el último bastión de esta casa, de esta historia. Y en ese momento, se hizo una pregunta: si estuvieras en mi lugar, ¿podrías mantener una postura así en tu propio hogar, en tu propio honor? Esta pregunta no solo era para él, sino una invitación para todos los que escuchaban esta historia, porque en cada hogar, en cada corazón, en algún lugar, existía una lucha así. Una lucha ganada con respeto, amor y honor. Si esta historia te ha llegado al corazón, piensa, ¿podrías mantenerte firme como Ramón en tu propia familia, en tu propio legado? La historia de esta casa es la historia de todos nosotros, porque cada uno de nosotros, algún día, puede verse obligado a luchar por nuestro propio sudor, por nuestro propio honor. A primera hora de la mañana, cuando el sol aún filtraba sus dorados rayos sobre las calles empedradas de Andalucía, Ramón se despertó antes de lo habitual. Era como si la determinación que sentía en su interior hubiera interrumpido su sueño y le hubiera susurrado que era hora de ponerse en marcha. Se puso la camisa azul claro que guardaba para ocasiones especiales. La camisa, ligeramente desgastada por el paso de los años, aún conservaba el calor de las tardes de verano que había pasado con su esposa María a la sombra de los olivos en su juventud. Salió silenciosamente de casa y caminó con paso pesado pero seguro por las estrechas calles del barrio. Mientras la frescura de la mañana le acariciaba el rostro, la tormenta que se agitaba en su corazón se convertía en un plan. Se detuvo en la herrería que había en el camino y saludó a su viejo amigo Felipe. Tomó el candado más resistente y difícil de abrir que Felipe le tendió con sus manos callosas, y el frío peso del metal en su mano era como una promesa de proteger su honor, su trabajo y su presencia en esa casa. Cuando regresó a casa, los demás aún no se habían despertado. Cerró la puerta con cuidado. Se aseguró de que todo estuviera en su sitio y se sentó en su refugio habitual, el viejo sillón frente a la ventana. Mientras tomaba su café, observó las ramas de los olivos que se mecían suavemente con el viento. Era como si la propia naturaleza le dijera que tuviera paciencia, pero que mantuviera su determinación. Cuando los miembros de la familia salieron uno a uno de sus habitaciones, la sorpresa y la inquietud en sus rostros cambiaron de repente el ambiente de la casa. Ramón, con su camisa azul, estaba sentado en su sillón, erguido, tranquilo pero preparado. Su hijo menor, Juan, se adelantó con tono severo. «Papá, ¿lo has pensado bien?» Ramón asintió lentamente con la cabeza, con una determinación forjada por los años en sus ojos. «Lo he pensado, hijo. Y he tomado una decisión. No iré a ninguna residencia de ancianos. Esta casa es el fruto de mi trabajo, mi hogar. No podéis echarme de aquí como si fuera basura». Juan apretó los labios e intentó protestar, pero Ramón levantó la mano y le interrumpió. Sacó un candado de su bolsillo y lo levantó lentamente, como si fuera una ceremonia, y el metal brillante a la luz del sol llamó la atención de todos. «A partir de hoy, este candado protegerá esta casa», dijo con voz aguda pero tranquila. «Los que quieran echarme, los que no tengan la llave para abrir la puerta, que se vayan y no vuelvan nunca más». El salón se quedó en silencio por un momento. Todos contuvieron la respiración. Nadie se movió. Todos bajaron la mirada. Ramón se acercó a la puerta, giró la llave, colocó el candado y lo cerró.
El chasquido del metal cortó el silencio de la casa como un cuchillo, como si toda la ira y la determinación acumuladas durante años se hubieran concentrado en ese sonido. Así es como se hacen las cosas, hijos, dijo mientras guardaba las llaves en el bolsillo, no con gritos, susurros o planes, sino con pasos concretos. A partir de ese momento, el ambiente de la casa se llenó de una tensión frágil y aguda, como si se caminara sobre cristales rotos. Nadie se atrevía a decirle nada a la cara, pero los susurros a sus espaldas, las miradas furtivas y el encerrarse en las habitaciones lo decían todo. Sus hijos aún estaban en casa, pero sus pasos eran cautelosos, como si en cualquier momento una palabra equivocada pudiera hacer que las piedras de la casa se movieran de su sitio. Ramón estaba sentado en su sillón, mirando el barrio desde la ventana. A la sombra de los olivos, recordó los sueños que había construido con María, las risas de sus hijos corriendo por ese jardín. Al fin y al cabo, sentía que había impuesto el orden en esta casa que él mismo había construido. No era ira ni venganza. Era respeto, honor, la determinación de proteger su legado. Una tarde, mientras limpiaba su vieja escopeta, que guardaba como recuerdo, su hijo mediano, Miguel, se le acercó. Se sentó en silencio en una silla, con la mirada fija en el suelo, como si el peso de lo que iba a decir le aplastara los hombros. «Papá», dijo finalmente, con voz temblorosa, «creo que nos hemos pasado de la raya». Ramón siguió limpiando el cañón del rifle. Cada pasada del cepillo le recordaba el sudor que había derramado en su juventud al construir esa casa, la sonrisa de María, los días en que sus hijos jugaban en ese salón. El rifle no era solo un objeto. Era el símbolo de los sacrificios, las luchas y el pasado de un padre. Algo se removió en su interior. Por mucho que intentara parecer fuerte, seguía siendo un padre, y la confesión de su hijo le partió el corazón. Dejó el rifle lentamente en su sitio, cerró el armario con llave y volvió a su sillón. Miró a Miguel, con ternura y determinación en los ojos. «¿Por qué me dices esto ahora, Miguel?» Su voz era tranquila pero profunda, como si quisiera llegar al alma de su hijo. ¿Has sentido el peso de tus actos o tus planes se han ido al traste? Miguel levantó la cabeza y miró a su padre, con arrepentimiento e impotencia en los ojos. «Papá, no queremos perderte. Pero, todo se ha complicado». Ramón se quedó callado un momento. En su mente revivieron los días en que sus hijos crecieron en esa casa, los momentos en que recogían aceitunas en el jardín, los sueños que construyeron con María. «Hice esta casa para vosotros», dijo finalmente, con voz grave, «pero la falta de respeto, los rumores, los planes, no pueden entrar por la puerta de esta casa. El respeto no se hereda como una herencia, se gana». La tensión en la casa se convirtió en un silencio sepulcral. Miguel sopesaba las palabras de su padre, mientras Ramón se volvía hacia la ventana y contemplaba la sombra de los olivos. El candado no era solo una pieza de metal. Era el símbolo de su resistencia y su honor. Si su familia menospreciaba su trabajo, estaba dispuesto a cerrar la puerta con llave, tantas veces como fuera necesario. Y en ese momento, se hizo una pregunta. Si estuvieras en mi lugar, ¿podrías mantener esa postura en tu propio hogar, en tu propio honor? Esa pregunta no solo era para él, sino para todos los que escuchaban esa historia, porque en cada hogar, en cada corazón, en algún lugar, existía esa lucha, y esa lucha se ganaba con respeto, amor y honor. A primera hora de la mañana, cuando los primeros rayos del sol se filtraban con suavidad dorada por las calles empedradas de Andalucía, Ramón acababa de salir del despacho del abogado don Ramiro y regresaba a su casa con paso pesado, pero con una nueva determinación en su corazón. La ligera sensación de alivio que había sentido al salir de la oficina era, en realidad, el presagio de una tormenta mucho mayor, porque esa casa era el hogar que había construido con el sudor de su frente, con amor, con toda una vida, y ahora no solo tenía que proteger sus recuerdos, sino también sus derechos legales. Al entreabrir la puerta de la casa, vio a sus hijos reunidos en medio del salón. Las expresiones tensas de sus rostros, las miradas evasivas, el susurro de sus voces, dejaban claro qué planes estaban tramando. Pero esta vez Ramón era diferente. Estaba erguido y preparado. Dejó sus documentos en su habitación privada, sabiendo que cada papel, cada título de propiedad, cada nota del abogado era parte de su historia. Luego se sentó en su refugio habitual, el viejo sillón frente a la ventana, y sorbió su café mientras observaba las ramas que se balanceaban a la sombra de los olivos. Cuando los miembros de la familia entraron uno a uno en la sala, todas las miradas se dirigieron hacia él. Su hijo menor, Juan, comenzó a hablar con voz tímida pero decidida. «Papá,
tenemos que hablar. Sus palabras fueron como los primeros disparos de una guerra. Le dijeron que habían consultado a sus abogados y que querían hacerse cargo de la gestión de la casa, y el asentimiento de algunos de sus hermanos con la cabeza demostraba la fuerza de esa unión. Ramón apoyó lentamente las manos en los brazos de su sillón, se enderezó, mirando a todos a los ojos uno por uno, comenzó a hablar con voz tranquila pero firme como una montaña. Podéis pensar que me he hecho viejo, que se me han encanecido los cabellos, que mis pasos se han vuelto pesados. Pero mi mente sigue siendo aguda. Mi corazón sigue latiendo en esta casa. Yo construí esta casa, cada ladrillo tiene mi sudor, cada clavo tiene mi esfuerzo. Y nadie puede mover ni un solo papel aquí sin mi permiso. Sus palabras cortaron el salón como un cuchillo. El silencio era tan profundo que incluso el leve zumbido del frigorífico de la cocina resonaba como una tormenta, como si las piedras de la casa escucharan su determinación. Nadie se opuso, incluso Juan se calló y bajó la mirada. Ramón se dirigió con paso pesado hacia la puerta y sacó de su bolsillo el robusto candado que le había dado Felipe esa mañana. El candado brillaba al sol, como si fuera un símbolo de su honor y su resistencia. Lentamente, como en una ceremonia, colocó el candado en la puerta, giró la llave y el chirrido del metal rompió el silencio. Luego se volvió y, mientras guardaba las llaves en el bolsillo, añadió: «Esta puerta se cerrará con llave según mis reglas. Quien elija vivir conmigo en esta casa, entrará aquí con respeto y amor. Pero nadie, bajo ningún concepto, podrá forzar esta puerta». A partir de ese momento, el ambiente de la casa cambió. Aquel silencio familiar dio paso a una tensión tan aguda como caminar sobre cristales rotos. Los niños ya no podían desafiarlo abiertamente, pero los susurros, el encerrarse en sus habitaciones, las conversaciones telefónicas, todo eran señales. Ramón lo intuía. La aguda intuición que le daba la vejez le revelaba la intención detrás de cada mirada, cada murmullo. Volvió a su sillón, mientras observaba el barrio desde la ventana, revivió en su mente su juventud, los días en que recogía aceitunas con María en este jardín, las tardes en que las risas de sus hijos resonaban en este salón, los sueños escondidos en cada ladrillo. Esta casa no era solo 4 paredes, era la vida, la identidad y el sudor de Ramón. Sin embargo, en su corazón había una sensación. Esta historia aún no había terminado. El orgullo, la ambición y los frágiles lazos familiares seguirían poniendo a prueba los cimientos de esta casa. Esa noche, en su habitación, volvió a tomar en sus manos el título de propiedad. El papel no era solo un documento, era la prueba de la lucha de toda una vida. «He construido esta casa para vosotros», murmuró, «pero la falta de respeto no puede entrar por esta puerta». Por la mañana, de nuevo en su sillón, mientras tomaba su café, sus ojos ardían con fuego. Esta casa era su historia, y nadie podía arrebatársela. Él era Ramón, el fundador y guardián de esta casa, y estaba dispuesto a mantenerse firme a cualquier precio. Y en ese momento, se hizo una pregunta: si fueras tú, ¿podrías mantener una postura así en tu propio hogar, en tu propio honor? Esta pregunta no solo era para él, sino una invitación para todos los que escuchaban esta historia. Porque en cada hogar, en cada corazón, en algún lugar, existía una lucha así. Una lucha ganada con respeto, amor y honor. Aquella tarde, cuando cerré la puerta de casa con llave, llevaba en mi corazón una chispa de esperanza. Quizás ese juego con mis hijos llegaría a su fin. Quizás el respeto y el amor volverían a resonar entre las paredes de piedra de esta casa. Pero no tardé en darme cuenta de que me equivocaba. Porque cuando el dinero y la ambición entran en juego, tanto el amor como el respeto se desvanecen como el polvo arrastrado por el cálido viento de verano de Andalucía. A primera hora de la mañana, mientras el sol proyectaba sus rayos dorados sobre la sombra de los olivos, barría el jardín. En ese momento, vi a un hombre desconocido, un joven con el rostro medio oculto por la sombra, que intentaba forzar la cerradura de mi casa. Sin hacer caso de mis pasos, me acerqué en silencio. El hombre se quedó paralizado, pero fue el rostro avergonzado de mi hijo Juan, que apareció a su lado, el que reflejó como un espejo todos sus planes. «Intentar romper la puerta de la casa de tu padre», le dije, con voz baja pero afilada como un cuchillo. «No es una traición, es la mayor afrenta que se le puede infligir al corazón de un padre». Le dije a Juan que cogiera esa herramienta y se marchara. Mientras lo miraba fijamente, le advertí con dureza: «No volverás a intentar algo así, porque esta casa es mía y yo sigo aquí». Ese día, con el corazón encogido, volví a llamar al abogado don Ramiro. Le conté lo sucedido,
con la voz llena del resentimiento de un padre, pero también con la determinación de un guerrero. Ramiro dijo, esto ya no es un asunto familiar. Ramón, hagamos un acta oficial. Esa noche, en mi habitación a media luz, sentado a la mesa, con la luz de las estrellas filtrándose por la ventana, firmé el acta. A la mañana siguiente, la policía y el abogado estaban en nuestra puerta y, con calma pero con firmeza, anunciaron con un comunicado oficial que no se debía intervenir en mi casa. Cuando mis hijos lo vieron, algunos se enfurecieron, otros se quedaron callados. Nadie se atrevía a mirarme a los ojos, como si mi presencia fuera una vergonzosa realidad que reflejaba sus planes en un espejo. Yo, por mi parte, me senté en mi sillón habitual, encendí mi vieja radio y, mientras las melancólicas melodías flamencas de Andalucía resonaban en la habitación, solo deseaba paz. Ni venganza, ni ira, solo la paz de saber que esta casa, este hogar construido con el sudor de mi frente, seguía siendo mío. Esa noche, en el jardín, bajo las estrellas, pensé en esta nueva etapa de mi vida. El padre que había protegido y criado a mis hijos era ahora una carga, un obstáculo a sus ojos. Aunque esta realidad me atravesaba el corazón como una daga, había aprendido algo: si no defiendes lo que has perdido, lo pierdes para siempre. Esta casa era mi honor, mi historia, y estaba decidido a protegerla. Después de que se marcharan los policías, reinaba un profundo silencio en la casa. No había risas, ni peleas, ni mesas alegres como en mi infancia. Todos se habían retirado a su rincón, como si el espíritu de la casa hubiera cambiado. Ahora era yo quien ponía las reglas, y eso no era algo que ellos aceptaran fácilmente. Un día, mientras barría el jardín, mi nieta mayor, Lucía, se acercó a mí. Una joven de unos 20 años que intentaba encontrar su camino en la confusión de la vida, con inocencia y confusión en sus ojos. Permaneció en silencio durante un largo rato y luego susurró: «Abuelo, todo el mundo dice que no es bueno vivir solo». La miré, me apoyé en la escoba y esbocé una sonrisa agridulce. «¿Y tú qué opinas, pequeña?» Ella bajó la cabeza. «No lo sé, abuelo. Solo digo lo que oigo». Respiré hondo y mis ojos se posaron en la sombra de los olivos. «Puedes estar solo incluso en una casa llena de 100 personas, hija», le dije, con la gravedad que da la sabiduría de los años en mi voz. «Lo importante no es el número, sino la presencia de quienes te ven con respeto y amor». Lucía se quedó callada un momento, con la mirada fija en el suelo. Como si las palabras de su abuelo hubieran despertado algo en su joven corazón. Ramón se aferró a su escoba y siguió limpiando el jardín, pero en su interior crecía la sensación de que la lucha aún no había terminado. Los susurros, los planes y las ambiciones de sus hijos seguirían presionando las piedras de esta casa, pero él se mantendría firme. Esta casa era su historia. Cada ladrillo, cada clavo, estaba impregnado de su sudor. Y él era Ramón, el guardián de este hogar, el honor de un padre, y protegería su legado a cualquier precio. En ese momento, se hizo una pregunta: si estuvieras en mi lugar, ¿podrías mantener una postura así en tu propio hogar, en tu propio honor? Esta pregunta no solo era para él, sino para todos los que escuchaban esta historia, porque en cada hogar, en cada corazón, en algún lugar, existía una lucha así. Una lucha ganada con respeto, amor y honor. Si esta historia te ha llegado al corazón, piensa: ¿podrías mantenerte firme como Ramón en tu propia familia, en tu propio legado? La historia de esta casa es la historia de todos nosotros, porque cada uno de nosotros, algún día, puede verse obligado a luchar por el sudor de su frente, por su propio honor. Esa noche, mientras los suaves acordes flamencos de mi vieja radio resonaban en la habitación, estaba tumbado en la cama, contemplando el cielo estrellado de Andalucía. Pero un chirrido metálico y agudo procedente de la puerta me sobresaltó, como si me hubieran clavado un puñal en el corazón de mi hogar. Cogí mi bastón, salí con paso pesado al pasillo. Las sombras se movían en la oscuridad. Los susurros se elevaban como una traición que atravesaba la noche. La puerta estaba entreabierta, el candado roto, sus pedazos esparcidos por el suelo. Mis 2 hijos, el menor, Juan, y el mediano, Miguel, habían entrado, con el rostro tenso, como si hubieran emprendido un camino sin retorno. «¿Qué hacéis aquí?», pregunté, con voz baja pero firme como una montaña. Se sorprendieron, apartaron la mirada. Juan dijo con voz temblorosa: «Papá, esto no puede seguir así. Esta casa es de todos». En ese momento, se despertó en mi corazón un sentimiento que llevaba mucho tiempo dormido. Ni ira, ni dolor, solo una fría y aguda determinación.
el último bastión del honor de un padre. ¿De todos nosotros? ¿O mío?, dije, dando un paso hacia ellos, sopesando sus almas con la mirada. Se miraron en silencio, pero no respondieron. Mañana os tengo una sorpresa, dije. Me di la vuelta y me dirigí a mi habitación. Cerré la puerta con llave, porque esa noche, los que habían entrado por la fuerza a mi casa me habían demostrado que no luchaban por el respeto, sino por el honor. A la mañana siguiente, me desperté antes de que saliera el sol. El aire frío llenaba mi habitación con el aire fresco que entraba por la ventana. Me senté en el borde de la cama, mis pies tocaban el suelo de piedra, y abrí el sobre con las llaves que había guardado hasta ese momento y los documentos del abogado don Ramiro. Porque ya no se trataba de un asunto familiar, sino de una cuestión de honor. Si perdía, no solo perdería mi casa, sino también el trabajo de toda una vida, mi identidad. Me puse mi camisa azul, la misma que llevaba las primeras tardes de verano en las que conocí a María, símbolo de los días importantes. Preparé mi café en la cocina, sentí el calor de la taza en mi mano y miré por la ventana hacia la sombra de los olivos. La tranquilidad de la mañana calmaba la tormenta que había en mi interior, pero afilaba mi determinación. Cogí mi bastón, mi sombrero, cerré la puerta con llave y salí. Esta vez no fui a la ferretería ni al notario, sino directamente a la oficina del registro de la propiedad. Don Ramiro estaba a mi lado. Firmamos los documentos que habíamos preparado semanas antes. Vendí la casa no a mis hijos, sino a un hombre en quien mi abogado confiaba, que la compró para invertir y en la que nadie viviría. Cuando terminé, sentí que un peso se me quitaba del corazón y lo sustituía a una tranquila paz. La casa ya no era mía, pero tampoco era de ellos. ¿Pueden creerlo? No sentía dolor, porque aquellas paredes no eran el hogar que había construido con mi sudor y mi amor, sino un caparazón vacío en el que se había perdido el respeto y el amor. Volví a casa al mediodía, abrí la puerta con la llave por última vez. Mis hijos esperaban en el salón, en un silencio tenso. Los miré uno por uno, con voz tranquila pero firme. Entro por esta puerta por última vez. He vendido la casa. Se les quedó la cara pálida. Juan se levantó enfadado y gritó. ¿Cómo que la has vendido? Apoyándome en mi bastón, dije, sí, esta casa ya no nos pertenece. Tendréis que encontrar un nuevo lugar en unas semanas. El tiempo parecía haberse detenido. El silencio ahogaba incluso el zumbido del frigorífico de la cocina. Me acerqué a la mesa, dejé las llaves y el sobre vacío y dije, les he dedicado toda mi vida, los he criado, los he protegido, pero ustedes me han visto como una carga vieja e inútil. Habéis menospreciado mi valor. Ahora me toca decidir a mí, y he elegido un nuevo comienzo, dije. Me puse el sombrero y me dirigí a la puerta. Me detuve un momento y pronuncié mis últimas palabras. Prefiero dormir bajo la sombra de los olivos y bajo las estrellas que vivir en un hogar donde no se me respeta. Luego, salí con pasos lentos, sin mirar atrás, mientras mi bastón repiqueteaba en el camino de piedra. Dentro de mí había el final de una historia, pero también el comienzo de otra. Porque a veces, un corazón cansado, aunque sea con la ayuda de un bastón, nunca es demasiado tarde para trazar su propio camino. Si has escuchado esta historia, te agradezco que la hayas escuchado con el corazón. Y estoy agradecido al canal Café con Bobo por permitirme contar esta historia. Si quieres apoyar, suscríbete al canal, comparte este vídeo, porque cada día hay una nueva historia de vida, y tal vez alguna te llegue al corazón.